explicar cómo nació, si es un contrato social, a través de las teorías de contrato social de Hobbes, Locke, Rousseau, si el Estado se explica a través de fuerza o conquista, si hay teorías evolucionistas, teocráticas, esto más que todo alguna introducción que ya la profe ha ido tocando estos temas cuando habla de contrato social y demás. Eh, en cuanto a la evolución del Estado, principalmente a mí por lo general me gusta situarlo como un punto de inflexión al Tratado de Westfalia en 1648, principalmente porque para mí marca dos puntos de partida. El primero es la delimitación territorial, con soberanía y no injerencia en asuntos externos, ¿no? Eso por primera vez, no sé por primera vez, pero según la historia, por primera vez se estaría situando en ese momento esa delimitación territorial que surgió después de la Guerra de los 30 años y que trató de evitar el caos, la locura y la violencia que se vivía hasta esa época, y que también generó como un esquema de contrapesos en lo que es el orden mundial, ¿no? Esto, si alguno toma alguno de los autores de ciencias políticas, como puede ser Kissinger, él marca, dice, bueno, ya a partir de este tratado, quienes en los distintos estados que se fueron conformando, hubo algunos que se empezaron a constituir en policía, digamos, en los que iban a ejercer el equilibrio de la paz mundial, ¿no? Y que iban a mantener paz, entre comillas, y que iban a mantener en cierta forma la hegemonía. Bueno, lo tenemos hasta el día de hoy. Si uno piensa en el equilibrio mundial, podría pensar en Estados Unidos, podría pensar en China, podría pensar en las acciones de Rusia, ¿no? Esa configuración territorial que en definitiva termina en el esquema de orden mundial nivelando el esquema de organización. Todo esto es una introducción, luego el Estado que vivimos nosotros es más contemporáneo, tras las revoluciones francesas, la idea de libertad, igualdad, fraternidad, más las independencias de Estados Unidos. Y después todo lo que viene a colación, también ya lo dijo la profe, no vale la pena hacer el repaso respecto a las características propias que tiene el Estado de poder, legitimidad, el monopolio de la fuerza. Max Weber decía que el Estado es el monopolio de la fuerza, coercitividad y el a priori objetivo del Estado del bienestar general. Hicimos también alguna distinción. Voy a hacer una sola interrupción, después prometo Dale. no Sí, meterme total, esto es más. una introducción hacia lo que quiero ir porque justo me quedó el PowerPoint abierto acá. Bueno, sí, porque solo como para conectarlo con lo que vimos el otro día, ¿se acuerdan la línea que hicimos abajo, abajo a la izquierda, los que estuvieron en clase? Recuerden que hablamos de que el Estado, más allá de cómo lo definamos originalmente, esto que acaba de poner el profe en la filmina anterior, de si es un instrumento, si es el escenario donde se dan los conflictos, si es el árbitro que regula los conflictos, si es una organización para o por o lo que sea, o si es un instrumento de determinados grupos para lograr sus objetivos, o si es una institución o un conjunto de instituciones. Más allá de eso, de cómo lo definamos en general conceptualmente, recuerdan que hicimos una línea abajo a la izquierda, donde dijimos, bueno, el Estado era o fue evolucionando desde lo más primitivo, si se quiere, o desde el no Estado, luego las monarquías, luego el feudalismo, luego, ¿sí? Hasta llegar al Estado de Derecho. Bueno, eso Exactamente. es lo que acaba de el profe definirlo como distintos tipos de Estado, cada uno con su característica y su etapa histórica, ¿sí? Van coincidiendo, que el Estado se va transformando en cosas diferentes y tiene definiciones diferentes a lo largo del tiempo y de la historia. Entonces, bueno, eso como para ir viendo que no lo podemos definir con 5 renglones porque va cambiando, va evolucionando, todo el tiempo va haciendo distintas cosas. Sí que conserva estas características que pone el profe acá, ¿ven? Estas siempre van a ser como casi permanentes, solo que con distintos matices de acuerdo a esos periodos históricos. Adelante, Sí. Diego. No me Con tomes. algún cuestionamiento hacia la legitimidad también hay, pero bueno, Sí, claro. habría que ver, por supuesto, el tipo de Estado, porque más allá de la evolución del Estado, habría que ver cómo se van conformando el Estado a través de los años, ¿no? Nosotros planteamos en esas primeras imágenes que les mostraba, y más que todo lo hago para plantear ese punto de inflexión, porque uno diría, ¿para qué necesitamos un Estado hoy? ¿Por qué? El porqué del Estado. ¿Por qué tenemos que tener un Estado hoy
que avasalle, entre comillas, nuestros derechos, por qué tengo que sacar el carnet de conducir, por qué tengo que hacer un montón de cosas, por qué está ese Estado ahí. Y un poco la idea de esa primera introducción, que no quería ser repetitivo, porque ya lo había dado Leila, es plantear que el nacimiento del Estado en cierta forma, y según la teoría que uno lo analice, tiene que ver con una disminución de caos, de violencia que se vivía en una época y con el intento de poner cierto orden tras la delimitación de un territorio. Todo lo hemos hablado ya en la clase pasada, creo que no quedó duda respecto a eso, y bueno, vamos a avanzar un poquito más. También hicimos esta definición entre lo que era el Estado y gobierno, ¿no? Si el Estado es una institución permanente con organizaciones que ejerce la soberanía del territorio y su población, el gobierno va a ser el conjunto de personas que van a dirigir y administrar ese Estado durante un periodo de tiempo. Y la administración pública, ya nos empezamos a meter un poquito más en la administración pública, va a aparecer como el conjunto de organismos, funcionarios encargados de ejecutar las políticas y los servicios públicos, ¿no? Entonces, fíjense, habíamos comenzado hablando de Estado, tratamos de darle un sentido a lo que es el Estado para poder entender hoy de qué se trata el Estado, y particularmente digo hoy porque el Estado es cuestionado, digamos, porque con algunas ideas quizás hasta rayando el anarquismo, saliendo de las escuelas clásicas hasta un cierto anarquismo. Entonces, bueno, tratar de dar un sentido por qué el Estado. Y ese sentido de por qué el Estado, explicar que el Estado como, existe como organización, pero que se conduce a través de un gobierno y también tiene un plantel que lleva a cabo todas las políticas públicas y los servicios que va a estar afrontado por la administración pública. Bueno, todo lo otro voy a tratar de pasar más rápido esto, que no viene a la clase de hoy, es simplemente las distintas concepciones históricas. Y vamos a llegar, si es que llegamos, es como medio largo, y vamos a llegar acá, ¿no? Volvemos a la presentación y vamos a esta interacción que en el PowerPoint de la profe está planteado por Habermas respecto a la relación Estado, mercado y sociedad, ¿sí? Fíjense que ahí aparecerían como tres actores en este escenario. Uno sería el Estado, el otro es el mercado y el otro la sociedad. Más allá de que podemos discutir que en realidad el Estado puede contener el mercado y la sociedad, ¿no? Dentro de los límites territoriales del Estado está la sociedad que lo legitima y a sus gobernantes, y también existe un mercado ahí interno, aun cuando parte del mercado, parte de las empresas e individuos que interactúan dentro del Estado pueden exceder esos límites territoriales en materia de comercio o en algunos otros tipos de interacciones entre Estado a Estado o individuos individuos. Pero nosotros nos concentramos principalmente en esta materia, primero tratando de delimitar un poco este primer círculo de Estado, tratando de entender qué es. En un segundo circulito, adentro del Estado, que tiene que ver con lo que es administración pública, ¿no? Con lo que tiene que ver con lo que es la administración pública, que da origen a la materia, nos concentramos acá. Y también, a pesar de que algunos colegas de la cátedra por ahí reniegan un poco, lo que es la administración pública va a incluir la administración financiera gubernamental, que no es ni más ni menos que gubernamental, la otra materia que les va a tocar a los contadores, si es que ya no lo hicieron. Y vamos a hablar de presupuesto, por supuesto, también. Entonces, para enfocarnos ahora y en la clase de hoy, y ver un poco que la clase sea interactiva, como para que no sea un monólogo mío hablando de contextualizaciones históricas y teoría, que aparte, sobre que ya es aburrido eso, más aburrido si lo doy yo, es tratar de entender un poco la evolución de la administración pública y cuál es el punto en el cual estamos hoy parados, tanto a nivel nacional, podríamos decirlo, como a nivel internacional, en materia de, para ponerlo en otras palabras, más paradigmáticas, digamos. ¿Cuáles son las teorías que se están asentando en el marco de la administración pública en la actualidad? ¿Sí? Y son teorías, que las vamos a estudiar ahora, entre todos, vamos a intentar, que van siguiendo van acompañando una cierta evolución del Estado, que ya lo vamos a ver más hacia el final de la clase. Entonces, bueno, la primera pregunta disparadora de esta clase pretendía ser cuáles son las principales teorías en materia de administración pública. Es decir, cuáles son las principales teorías que van a determinar o delinear lo que nosotros vamos a estudiar a continuación.
Y para eso un poco la propuesta, y no sé si lo vamos a poder hacer, pero estaría interesante, es, Leila, vos tenés ahí los controles de la clase. Podríamos plantear en términos macro tres grandes paradigmas en materia de administración pública. Y acá yo me anticipo. Uno que podría ser la administración pública tradicional, uno que podría ser la nueva gerencia pública, y ya más hacia fines del siglo XX lo que podemos denominar como governance. Todo esto en términos genéricos, en términos muy amplios. A mí lo que me gustaría hacer ahora, si es que se puede, si no, lo analizamos entre todos, no estoy viendo acá no puedo ver acá los controles, es si ¿Qué es podemos lo que, armar en el, fíjate qué si es lo tenés que los controles puedo? de administrador, Ay, ¿me ¿dónde me escuchás, fijo Leila? eso? En los Sí. triangulitos cuadraditos, acá abajo dice dividir en grupos de trabajo. Ay, no sé. A ver, vamos a apretar, grupo de trabajo, Grupos de pero no, trabajo. no tengo la posibilidad. Ah, y poneme como Crear, anfitrión. crear grupos de trabajo. Claro, crear grupos de trabajo. ¿Y qué hago? Fíjate si Eh, podés crear los grupos de trabajo, ¿qué te dice ahí? Un poquito la idea sería dividir en tres grupos de trabajo y cada uno de esos grupos de trabajo, sin entrar en grandes profundidades ni volverse loco, en cada una de esas salitas lo que va a hacer es buscar el paradigma que se le asigne, ¿no? Entonces uno van a ver nueva gerencia pública, otros gobernanza y otros pueden ver que era la administración pública tradicional. ¿Cómo buscar? ¿Qué buscar? Bueno, muy sencillo. Estamos en la era de la inteligencia artificial, de los buscadores, hay información por todos lados. Rápidamente buscar en alguna de estas herramientas, poner el nombre del paradigma y fijarse quiénes son los principales exponentes, en qué periodo se encuentran, si hay alguna subdivisión hacia adentro de ese paradigma y cuáles son las principales características que pueden encontrar. ¿Sí? Entonces, tratemos de armar esos grupos, si no, poneme los controles de administrador, Ya, te voy a lo trato de poner, hacer yo. sí, ya me los armo. Y si no, lo Era más fácil de hacemos lo que pensaba. creando. Espera, pero me armo demasiados. Sí, así, espérate que los estoy rearmando. Bueno, Mm, no me acuerdo si te deja Mira, elegir los estudiantes. Si no, no, armamos uno de crop. lo hace automáticamente. Sala de Bien, trabajo 1, Camila, Daniel, Diego y Luz. Diego Nasralla. O en cada uno me bueno, quedó un coordinador. Sala bárbaro, 2, eso Diego, quería. Elisa, Joaquín, Verónica. Diego, Elisa, Diego Rodríguez de Marco, Elisa, Joaquín y Verónica. En la sala 3, Carla, Carolina, Jonathan y Zoe. Bueno, Y, escúchame, Leila, una cosita. sí. La primera sala que Mm. vea, anótelo, administración pública tradicional. Lo googlean, lo ponen en ChatGPT, en DeepSeek o en alguna otra inteligencia artificial. Donde, si tiene algún librito, donde, el libro de las eras. 1970, gerencia pública para el segundo grupo. También nueva gerencia pública, New Public Management en inglés. Y el grupo número investigación y gobernanza, ley de control, no sé si se puede poner, ¿no? Unos dos como mucho, vemos de nuevo a la sala Temporizar. 15 minutos. Poner un temporizador ahí. Saquen una foto en todo caso de la pantalla como para tenerlo y ya 15, sabe que. 15 minutos. 15. Sí, creo 10, que 15, dado que están todos en 10. computadora, les va a sobrar. Yo pondría 10 y de última, si les falta, lo vamos haciendo entre todos, como para no demorar tanto. 10, distribuir aleatoriamente. Bueno, ahí pongo abrir grupos y supongo que Me tocó la gobernanza. pongo eliminar Nos va sala. a dejar en stand-by y los va a llevar a Sí, cada uno de los grupos. y Si después los hace pasado los 10 volver minutos, automáticamente, ¿no? claro, si pasado 10 o 15 minutos ven que no están volviendo, corten la sala y vuelvan a ingresar. Volvemos acá. Ok. Ujú. Ay, amiga, ¿cómo vamos a hacer? Me voy a la otra mesa, amiga. ¿Qué hago, amiga? Qué tradición.
Hola, profe. A nosotros nos tocó Yo los acompaño. Nueva gobernanza. la gobernanza. Bien. Gobernanza. Nueva gobernanza, búsquenlo como teoría del Estado. Debería figurarles como de las teorías, por él la más reciente, digamos. Yo lo busqué en ChatGPT como gobernanza directamente, ¿está bien? Pero buscarlo como teoría del Estado, porque gobernanza te puede figurar. Bien, debería figurar que surge después de la nueva gerencia pública, que toma algunos conceptos de la nueva gerencia pública, capaz que tendríamos que buscar un poquito eso, qué es lo que plantea, Estoy buscando entender en Google y me salta que es un estilo de gobierno que se caracteriza por la colaboración entre el gobierno, los ciudadanos y organizaciones privadas. Está bien, ¿Por ahí? va por ahí, va por ahí. La nueva gerencia pública, para situarlas en contexto, lo que trajo es como todos los conceptos de la empresa privada al Estado. Bien, estuvo como en auge en los años 90 principalmente. Acá en Argentina se dio en la época del menemismo, en donde se privatizó, apertura del Estado. Por ahí ustedes han escuchado mucho del tema de agencias, ¿bien? Lo que se trató es agarrar el modelo de empresa privada y plasmarlo en el Estado, ¿bien? Eso tuvo, ya lo vamos a ver cuando seguramente el grupo que le tocó el tema lo exponga. Eso decayó y trajo algunas consecuencias, algunas cosas positivas, algunas cosas negativas, y de ahí surge esta nueva gobernanza, ¿bien? O gobernanza, como lo planteó el profe. Profe, a mí me No salió sé si encontraron algo como... más, si no les estoy... A mí me salió principales enfoques de la teoría Sí, del Estado. Estado como garante del bien común, como sí, administrador, regulador de la participación ciudadana, eficiencia de la gestión sí. pública, asegurar el orden, la justicia, bienestar social, correcta asignación de los recursos, equilibrar intereses públicos y privados. Sí, en realidad es como las funciones más actuales que tiene el Estado. Claro. Cuando veamos el grupo que le tocó la teoría como más clásica, los clásicos, ustedes se acuerdan, está muy relacionado a economía, los clásicos. Entonces ¿Se nosotros acuerdan de algo de tenemos, eso? o sea, y no tiene ninguna subdivisión en gobernanza, tipo como teoría. Porque el profe ha dicho los exponentes, ¿quiénes eran ¿En los qué? exponentes? El periodo, que eran los años 90, y las subdivisiones y características. Yo, para los nombres soy muy malo, déjame ver quiénes son quiénes son las exponentes. Y acá a mí me sale, y esto sí lo estoy googleando porque la verdad que yo nunca me acuerdo los nombres de nada. Habla de Pierre and Peters, Meuleman. En realidad me parece que digamos, lo que busca la nueva gobernanza pública es hacer más eficiente el Estado, ¿bien? Y el sector público, pero también de manera colaborativa entre el gobierno, las empresas o el sector privado y los ciudadanos. Bien, como no algo tan aislado y separado de la sociedad, sino algo más integrado y colaborativo. Entonces, a ver, para organizar el tema, pues yo no voy a hablar, van a hablar ustedes, ¿bien? Bueno. Tenemos 6 minutos. Entonces, nueva gobernanza. Surge post la nueva gerencia pública, o sea que estamos hablando de años 2000, por decirlo así, fines del 90, principio del 2000. Bien. Otra cosa que podemos tomar es que no surge aisladamente
de la nueva gerencia pública, sino que toma parte o algunos conceptos de la nueva gerencia pública. Y después también lo que podemos llegar a como a sumar es esto de que busca más allá de que busca una mayor eficiencia del Estado, ¿bien? También busca diferentes formas de asociatividad y colaboración entre el gobierno, bien, entre los gobiernos y los ciudadanos, entre los gobiernos, los ciudadanos y también la parte empresarial. No sé si ustedes encontraron algo más. Sería, o sea, como trabajar en conjunto, ¿o no? Claro. A mí me salieron los exponentes y me salieron entre el año 33 y A ver. 2012 Elinor Ostrom, que fue la primera mujer en ganar el premio Nobel de Economía en 2009, que dice que desarrolló el concepto de gobernanza policéntrica. Dice James March y Johan Olsen, que propusieron la teoría de la nueva institucionalidad. Mark Bevere, que desarrolló el concepto de gobernanza interpretativa, y me salieron más también. Y organismos internacionales. Bueno, toma si querés alguno de esos y podés desarrollarlo. Bueno, Agregamos también de que el Estado toma el modelo de las empresas privadas. En realidad no tanto, o sea, toma la teoría que se enfoca en eso es el de la nueva gerencia pública. Después de que cambie ese paradigma o se transforma, no es que cambia abruptamente, toma algunas cosas de eso, ¿bien? Pero no tan así como en la nueva gerencia pública, que sí, la nueva gerencia pública quiere tomar como todos los conceptos, quiere, digamos, hacer como un paralelismo o traer todos los conceptos de la empresa pública y la empresa privada a los organismos públicos. Bien, entonces como hay cosas que fallaron, como por ejemplo, si se busca todo el tiempo ser eficiente y en el Estado hay cosas que no pueden ser eficientes todo el tiempo, ¿bien? Por el tipo de actividades que para realizar el Estado. El Estado no siempre, no siempre el Estado busca actividades rentables tampoco, ¿bien? ¿Por qué? Porque cuando realiza algunas actividades como de subsidio o de ayuda, y muchas veces no hay una contraprestación si se lo piensa desde una mirada empresarial. Bien. puede ser, profesor, Que la también nueva gerencia pública. relacionado con lo de Uber. Por ejemplo, desarrollar obras públicas que tal vez no necesariamente sean rentables para el gobierno, pero como, no sé, conectan a determinadas ciudades que están aisladas, el beneficio social es más grande. Exactamente. Bueno, en la nueva gerencia pública eso no lo ve tan bien. Entonces prefiere que lo haga por ahí un privado o que se organicen. Bueno, ahora medio que se está planteando un poco eso. Uno puede estar de acuerdo o no, pero se plantea un poco esto de por qué el Estado tiene que realizar alguna obra que no le es rentable para el Estado. Y bueno, eso es desde diferentes enfoques o miradas. Algunas van a decir sí, es necesario porque trae un beneficio social y no económico, y otros van a decir no, si no trae un beneficio económico, no. Bien, entonces como cerrando la idea, no sé si alguien estuvo anotando todo esto, pero sería que la nueva gobernanza pública surge después de la nueva gerencia pública, que toma algunos conceptos de esta y que lo que hace es vincular el Estado con la sociedad. Algo de lo que estamos también, que se vio en las últimas décadas a nivel mundial y nacional. Y ahí ustedes nombraron algunos autores, tomen esos. Qué lío estoy haciendo acá. Espérate, voy a cerrar esto. Mira que ahí se está volviendo todo el que pone ahí. Sí. ¿Algunos no pudieron ingresar a los grupos? ¿Todos pudieron trabajar? Me parece que apareció un grupo más, Leila,
del que está. Sí, no sé qué hizo. ¿Qué pasó? No importa, es la primera experiencia con división de salas. Hay que implementarlo más seguido. Y ahora no sé por qué alguien tiene eco. ¿Por qué será? Es Bueno, porque el profe tiene que apagar el micrófono de su computadora, donde está la pantalla, creo. El profe Diego. ¿Diego? ¿Profe Diego? Sí, capaz que tenés los dos micrófonos activos. El profe Diego no es real, en realidad, que se conectó con dos dispositivos. Estaba No, intentando pero que apareciera activo en su grupo y no sé cómo, Ahí. no logré hacerlo. no, porque tengo Amiga, todo Luz. muteado en la No, ya está, el computadora de... problema era yo. Capaz que el Diego N. El tema era Bueno, mi conexión. no hay drama. Por eso me Eh, salí la compra. no hay drama, no hay drama. Está solucionado el tema. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Pudieron encontrar algo? Apareció un cuarto grupo que le traté de dar otra de las escuelitas, pero no sé si habrá llegado tiempo. El grupo que tenía administración pública tradicional. Uy, se nos fue Sí, administración pública. ¿Qué ese era el nuevo. información, qué información recabó? Ese Mm, grupo, Bueno, no. arranca con otro grupo, Diego, te explico por qué. Porque cuando Bueno, quisimos generar el debate, a mí se me complicó por la conexión y los chicos estuvieron buscando los conceptos y todo, pero no dale. alcancé a acompañarlos mucho. Bueno, no importa, no importa. La idea es que vayamos rellenando cada uno de estos cuadros y que tratemos de analizarlos en términos comparativos para ver cuáles son las distintas escuelas que estamos teniendo, los distintos paradigmas. Arranquemos Dale, por nueva gerencia pública, que es donde estuve yo, estuvieron los chicos, y después volvemos a las otras dos. Bueno, dale. nueva gerencia pública. Cuéntenme, Sí. ¿qué vimos Eh, acá? Vimos tres autores principales, David Autores. Osborne, Ujú. Osborne, Christopher Hood y Peter Drucker. ¿quién más? Ya que era como un Hood, enfoque renovado de la administración pública, que está como Drucker. No más sé si se escribe abocado al así. sector privado, o por lo menos inspirado por el sector privado. Se centra más capaz en la eficiencia, en los resultados, en la orientación, bueno, al ciudadano, decía mi compañero. No sé si está por ahí. Sí, acá estoy. Bueno, habla como es un enfoque más como las empresas privadas que quieren la administración pública, que habla del enfoque de la eficiencia, habla de la descentralización, orientación al ciudadano, que al ciudadano se lo trate como un cliente y se prioriza la calidad del servicio. Bueno, también hay indicadores de desempeño que se miden la gestión a través de objetivos y resultados, contratación de servicios privados que fomentan la tercerización y la competencia en la provisión de servicios públicos y reducción del tamaño del Estado. Se busca un aparato estatal más ágil y menos burocrático. Eso es más que nada ¿Qué más? el tema de características principales. Bien. Descentralización. Capaz es el enfoque, él me comentaba por ahí que no son por ahí los más óptimos, ¿Quién? pero decía como que las bases son orientación a los resultados, eficiencia y eficacia, más que nada se fijan en los procesos burocráticos, descentralización, que es como una reducción del control central para generar mayor autonomía. Privatización, porque dice que promociona la participación del sector privado y hace alianzas con el sector público. Gestión por objetivos, por ahí más evaluar el desempeño, que eso es lo que él decía con el tema de los indicadores. Un enfoque más a los ciudadanos, porque están vistos como clientes. Eso hace que por ahí el servicio sea más personalizado. Y un poco, dice, o sea, recalca mayor responsabilidad. Bien. Porque Bueno, dice yo que creo que rinde tenemos cuentas ahí, a la gestión pública. perdón, lo último me pareció importante, pero no sé si te escuché bien. ¿Cómo dijiste? Que dice que promueve una mayor responsabilidad porque trata con transparencia la rendición de cuentas en la gestión pública. Bien. Bueno, lo vamos a anotar, rendición de cuentas. No me copio el formato. Bárbaro, perfecto. Creo que estamos acá. Más o menos toma todo lo que puede llegar a tener la nueva gerencia pública. Ya lo vamos a poner en tensión con
con las otras escuelas y para ver si realmente esto es cierto. No sé si administración pública, Diego, o vamos con gobernanza. Sí, vamos con administración pública. Luz, no sé si Bárbaro. querés compartirlo vos, digo, para que no sea yo el que voy leyendo su trabajo, o alguno de los otros chicos, Camila y Dani creo que era. Digo algunas características y les dejo la Dale, otra a los chicos. dale, Dale. perfecto. ¿Tienen los La autores? Así ya los pongo primero o no. Sí, Sí, ¿Quiénes Weber, son? Wilson, Taylor y Fayol. Bien. ¿Quién? Ahora sí, características. ¿Qué le encontramos acá? Que se basa en la burocracia y en el control político, que se centra en el cumplimiento de programas, que tienen estructura jerárquica integradas por funcionarios permanentes, neutrales y anónimos, ¿Qué más? que no le da importancia al factor humano, separa la política de la administración. Bien. ¿Alguna otra característica? Chicos, Camila creo que era otra chica que Esas había son aportado. relevantes. Después habíamos leído algo de que la toma de decisiones se basa en reglas y méritos y no en relaciones personales, pero más o menos abarca también lo que ha dicho anteriormente Luz. Y mucho más que eso no. Esto me parece interesante marcarlo, ¿no? Relaciones personales, lo vamos a poner en rojo. ¿Qué más? No, relaciones. ¿Encontraron algo más? ¿En dónde buscaron ustedes? en Gemini. En Gemini. Bueno, así de paso vamos filtrando las IA que saben más y menos de administración pública. En el caso de una gerencia pública, creo que fue ChatGPT y Copilot, ¿no? Sí, profe. Bien, bien. Sí, profe. Bárbaro. Camila Habría y que ver. Luz, las dos buscaron en Gemini. No, lo mío es de ChatGPT. Bien, bien. En cualquier Yo lo que momento está, van a estudiar solos con ChatGPT, me parece. ¿Qué más? ahí creo que algunas de las cuestiones que plantearon las chicas, no sé si las alcanzaste a anotar, Diego, es Decime. justamente, bueno, esta cuestión de la centralización, los enfoques más que nada en procesos, y justamente como primera escuela existía esta falta de transparencia o no había un ojo desde el control. Y lo más fuerte era esta cuestión de la burocracia como el criterio y con las estructuras bien rígidas desde lo gubernamental. Perfecto. La burocracia lo puse acá arriba. Control político me lo mencionaron. Yo no estoy tan seguro de que control político haya sido un factor influyente acá. Lo voy a dejar No ahí había medio control subrayado. político. En Más esta bien hay escuela, un control Había de legalidad. descontrol. Hay Claro. un control de legalidad, fuertemente de Sí, legalidad, con impronta de legalidad. habría que ver si claro, estructura normativa jerárquica le pondría acá. Normativas. sí, creo que va más en esa línea, Diego, que en el control en sí como mecanismo. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces tenemos administración pública tradicional, los referentes son Weber, Wilson, Taylor y Fayol. La primera palabra que pusimos ahí es burocracia. Leyeron Weber y automáticamente pusieron burocracia. La segunda, nueva gerencia pública, con Osborne, Drucker y Hood. Y fíjense que lo primero que pusieron ahí es salimos de burocracia y pusimos enfoque inspirado en el sector privado. Y eso fue casualidad, no estuvo programado. Vamos ahora con gobernanza. Sí, profe. Nosotros en Bueno, ¿quiénes gobernanza, tenían? Sí. la gobernanza se desarrolló a fines de los años 90 y a principios de los años 2000. Ajá. Y en Argentina se desarrolló en la época de Menem, habíamos visto, de que en esa época se tomaron decisiones de privatizar, de desarrollar apertura del Estado, tuvieron resultados algunos positivos, otros negativos, pero al fin y al cabo derivaron lo que vendría siendo la nueva gobernanza y lo que plantea como características es de que lo que buscaba era un equilibrio entre el sector público, entre el sector privado y la sociedad.
pero lo que plantea era de manera, o sea, la relación entre ellos sea colaborativa. Y tomó conceptos de la Ujú. nueva gerencia pública, es decir, la gobernanza es como que tomó ciertos conceptos. Y si bien se buscaban ser eficientes, es como, se desarrollaron como distintos planteos. O sea, con respecto a los, por ejemplo, las obras públicas, si bien hay ciertas obras públicas cuyos rendimientos podrían ser negativos, como por ejemplo desarrollar una ruta, tal vez el rendimiento de esa obra pública no sea rentable. Entonces lo que se plantea ahí en el debate es, ¿esa obra pública la va a desarrollar el Estado o se la dejamos al sector privado? Entonces, eso también yo lo pienso más como con Google, porque plantea de que el Estado tiene que desarrollar ciertas acciones para y que, o sea, sí que que el sector privado no desarrolla para el bienestar de la sociedad. Bien, escucha, ¿tenés quiénes son o tienen quiénes son los exponentes o quiénes hablaron de Yo gobernanza? encontré en el chat GPT no me acuerdo, se llama Elinor Ostrom, que es la que ganó Ostrom. el primer premio Nobel de Economía, la primera mujer, en 2009. Puede ser, puede Después ser, encontré dependiendo Yo qué. después busqué a José Juan Sánchez González, que justo no los habíamos alcanzado a buscar, y lo busqué recién. Después me apareció un Aguilar. Aguilar. Sí, son autores más españoles, pero lo vamos a poner, pero no estoy convencido de que sean los que han. Aguilar Villanueva es. Pero no estoy convencido de que sean los que realmente plantearon el esquema de gobernanza. Los vamos a dejar y lo vamos a comparar más adelante. Díganme todo lo que ustedes buscaron, no es Profe, evaluativo. ¿Quién? yo busqué unos autores porque yo me uní tarde al grupo que me tocó, Sí. pero a mí como autores me parece Rhodes, Pierre, Osborne y Fukuyama. Pierre, Osborne y Fukuyama. Sí, Fukuyama. Pierre, ¿no será Pierre Bourdieu? No, no, no. No, Pierre, es Pierre, sí, es Pierre. Es Pierre, en realidad tiene Eh, Pierre Six, y, se llama, es y un autor en Peters, inglés. sí, y Sí. Peters. Ujú. Bueno, ¿algún otro temita más de esto? ¿Alguna No otra lo, característica no para? lo llamamos a desarrollar porque se les mezcló mucho con la nueva gerencia pública, como que les Sí, saltó mucha información de la nueva gerencia pública, entonces yo les comentaba que surge con posterioridad. Ahí hay un error porque lo de las privatizaciones y Menem va más con Con la New el Public segundo Management. plan, claro, exactamente. exactamente. Entonces, la info no surgió tan fácil como por ahí estaba con digamos, como No surgió con la importa, nueva Johnny. administración pública y la nueva agencia pública. Claro. Costó No un importa poquito más. porque imagínense que para poder consolidar un paradigma de estos o las mismas teorías pueden llegar a pasar muchísimos años. Y estamos prácticamente gobernanza del 96, 97 para adelante. Estamos a 20, ¿cuánto? 20, 30 años. Y todavía es como que en algunos lugares no terminan de quedar claros algunos temas. Con lo cual, esta parte, a diferencia de la administración pública tradicional, respecto a la nueva gerencia pública, tenemos los conceptos bien marcados. Gobernanza como que es un desprendimiento, va agregando de a poquito. Lo vamos a resolver en las próximas presentaciones. La pregunta es el grupo 4, no sé si alcanzó a ver algo de algo. Hola, profe. O no llegaron. Eh, Sí. sí, algo pudimos ver. Bien, Veo que contame. sí, perdón, iba a decir. Es parecido, veo, no sé si estoy equivocada, a la nueva gerencia pública también. ¿Te parece Porque de nueva dice que gerencia pública? está enfocada también al ciudadano, también se enfoca en la descentralización y autonomía. Y bueno, Bien. tiene también como autores a Osborne, Hood, Osborne. Osborne, Hood, no sé Hood si. Sí, y Hopwood, Drake. Hopwood, creo que es. No, Hood. Christopher Hood. ¿Es Hood solo? Ah. Hood es capucha. y bueno, las características que
se centra en la flexibilidad y adaptabilidad, se centra en el ciudadano. Bien, También una de las críticas que vimos es que puede tener resistencia al implementarse, ¿no? Por la resistencia al cambio. bien. Dado que se enfoca en la innovación y eso puede dificultar, ¿no? Que se implemente esta teoría. También, Bárbaro. Bueno, y yo algo creo es, que... sí. Sí, perdón, pensé que se me entrecortó ahí, discúlpame. ¿Te escucho? Después no sé qué más quiere agregar algo. No, si en términos generales yo creo que estamos bien, por eso pensé que habías terminado, pero si tenés algo más que agregue a alguna de las cuestiones que tenemos acá, lo ponemos o tratamos de ponerlo porque me quedó medio chiquito el cuadrito. Si no, Sí, eso, más que nada, es lo que logro encontrar. Es medio parecido veo yo, a la nueva gerencia pública. No sé bárbaro. si estoy Te hago una equivocado. pregunta. No, ya lo vamos a dilucidar. Hagan de cuenta que yo tampoco conozco mucho de esto y que de hecho es así. Ajá. Ahora les hago una pregunta para la gente de nueva gerencia pública y de gobernanza. Cuando dice alianzas de sector privado, contratación de servicios privados, ¿ustedes lo ubicarían eso dentro de nueva gerencia pública o ya más llegando a gobernanza? Si yo lo Porque relaciono si, un poco con la historia de administración, que es la evolución del pensamiento administrativo, que es una materia que tuvimos en la administración, como que va ligado a la historia en sí, o sea, la industrialización y demás. Yo creo que se ubica más en gobernanza, un equilibrio entre lo público y lo privado. exactamente, yo Como todo personalmente el lo resto ubicaría es más más en gobernanza. transición Exactamente, para yo lo llegar ubicaría a un eso. poquito más en gobernanza. Y quizás una transición entre, como decís vos, de nueva gerencia pública a gobernanza. Ah, Porque bueno, fíjense lo que tenemos acá, qué interesante lo que han armado ustedes. En primer lugar, tenemos administración pública tradicional, tenemos 4 autores clásicos que coinciden absolutamente con lo que han estudiado ustedes en evolución del pensamiento administrativo, que es la administración científica. Weber, Taylor y Fayol. Son los 3 principales autores de la disciplina del management que están estudiando la ciencia de la administración, ¿no? Sellerson, que es un exponente de la administración pública estadounidense y que aportó muchísimo a principios de siglo XX. Y acá podemos resaltar, no sé si resaltarlo bien, ahí tiene otras características, pero por ejemplo burocracia, ¿no? Eso podría ser lo que nos marca. Leila, avísame si te parece que le agregamos algo más, vamos a poner en rojo también. Lo que marcaría esta Estaba muy salido también. burocrático basado en leyes, con estructuras normativas y jerárquicas. La importancia del factor humano, piensen que estamos hablando de Taylor, Fayol y a escuelas netamente mecanicistas que acompañaban la revolución industrial, donde el hombre no estaba en el centro de la escena de su capacidad humana, sino era una tuerca más dentro de un sistema, ¿no? En la escuela clásica de administración, bueno, un poco acá el esquema mecanicista podría también trasladarse. Reglas y méritos, ahí aparece de lleno el esquema de Weber, decir, bueno, la administración pública debería tener determinadas reglas, debería tener funcionarios capacitados que deberían acceder por mérito. Y es fundamental esto de las no relaciones personales, Estaba más porque en visto como definitiva, una hasta máquina el antes de esto hombre, que o sea, había. como el medio para un fin nomás. Claro, exactamente. ¿Recuerdan ustedes? No sé si han tenido la oportunidad de ver, si tuvieron introducción en las ciencias sociales con Ovidio Caperno, Chaplin, el protagonista principal, y en medio de una industria en auge capitalista, el tipo está ajustando permanentemente una tuerca y aparecen un grupo de investigadores que quieren demostrar la productividad de trabajo y lo ponen con una máquina que come, entonces lo hacen comer y se empieza a volver loco y simplemente lo que hacen es lo sacan de la fábrica, lo reemplazan con otra persona, ¿no? Ese contexto tan particular de Chaplin de la época en tiempos modernos. Estamos conceptualizados medianamente en esta época, ¿no? Donde el hombre era básicamente un instrumento más, pero fíjense que estamos en 1890. Y de 1890 hasta 1970 hay un largo tranco. Un tranco importante, que ya lo vamos a revisar. El próximo paradigma, y acá entre medio falta uno, se los voy a confesar,
no sé si paradigma, pero faltan escuelas, es la nueva gerencia pública. Pensemos, ¿qué pasó entre 1890 y 1970? En términos generales, a nivel mundial, más allá de Dos guerras mundiales. dos tuvimos, ¿qué más hubo? ¿Cuánto dijo? Del La 1890 a caída de la bolsa. 1970. La caída de la bolsa. La caída de la bolsa. Y si yo le pregunto, en materia de definición de Estado, ¿no? Han estudiado las teorías de Adam Smith y también tenemos por otro lado teorías keynesianas. Hacia 1890, 1930, ¿cuál era la forma de Estado predominante en términos de ideologías económicas? Clásico. Capitalista. Lo clásico. Era más clásico, exactamente. Teníamos una visión más de un Estado reducido, cuyas funciones estaban en torno a lo que era la seguridad y la defensa. Salud. La seguridad y la defensa. Y ya a partir de 1930, ese modelo de Estado y la caída de la bolsa de Wall Street es como que le saca un poquito de fuerza y empiezan a aparecer otras cuestiones. Y otros autores, y entre ellos aparece Keynes, con la teoría del interés, el trabajo y el dinero, y una nueva visión de lo que tenía que ser la economía. Pero Con posteriormente, la caída de la mano invisible, ¿no? En esa época, ¿verdad? claro, la caída de la famosa mano invisible, que en realidad más que mano, claro, no es mano invisible, nunca lo pudieron medir en realidad, no creo que sea muy invisible, en algún lado debe estar el de la mano. Pero fíjense que después tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial ahí entre medio, y ya a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial empieza toda la reconstrucción de Europa y empieza a tomar un rol muy preponderante el Estado, ¿no? Entonces, O sea, entre con el nuevo 1950 y acuerdo, 1970, ¿cómo? No te escuché. con el ¿Quién habla? nuevo acuerdo, no se produce ahí por el nuevo acuerdo, ya la formación de las instituciones, El New del Fondo Deal, Monetario, Roosevelt. Hay un New Deal, New aparece Deal, después claro, claro, aparecen ya las Naciones Unidas, empieza a aparecer el Fondo el Fondo Monetario. Monetario Internacional, también se empieza a fortalecer la OTAN para no dejarlo atrás, pero se empiezan a fortalecer el rol del Estado en la economía y el rol del Estado parece cada vez más fuerte y empieza a trabajar constantemente hasta que llegado 1970, como que el Estado estaba demasiado, lo vamos a decir en términos rápidos y no muy profesionales y académicos, era demasiado grande. Y empiezan a aparecer determinados autores y se empieza a ver esa crisis a nivel estatal. Y parte de las actividades que hacía el Estado se empiezan a reducir, algunas quedan en cabeza del sector privado y otras posiblemente hayan desaparecido, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar del estado de bienestar, ese estado que todo lo podía, con satisfacción absoluta, eso empieza a disminuir. Y acá aparece también en escena, podemos ver hay una serie que lo muestra muy claramente, y muy interesante también si les interesa la historia de Inglaterra, que es The Crown, de la corona de la reina de Inglaterra, el Reino Unido, donde empieza a aparecer también Margaret Thatcher y todas las actividades que va haciendo Thatcher para bajar el gasto fenomenal que tenía el Estado inglés, ¿no? Y eso se empieza a reflejar, y es un poco el paradigma de época. Un Estado tan grande, omnipresente, que finalmente lo que termina mostrando es que empieza a aparecer esta necesidad de achicarlo. Y ahí aparecen Profesor, algunos autores que dicen el Estado es demasiado grande, hay que hacerlo más chico, hay que empezar, es ineficiente, ¿no? El Estado no es tan eficiente como el mercado, hay algunas cosas que el mercado va a poder hacer mejor que el Estado, y empieza a aparecer ya a partir de 1970 y en adelante esta visión del Estado, perdón, del enfoque del sector privado inspirando al Estado, ¿no? Buscar profesor, eficiencia, eficacia. Sí, te escucho. Te sí, escucho mientras escucho que perdón, yo ahora mismo. sí, perdón. ¿Es la etapa que comienza la crisis del petróleo? También en 1970 estás teniendo todo el tema de crisis de petróleo y a partir de ahí los excedentes financieros de las distintas potencias petroleras que en muchos casos se van destinando al financiamiento de los distintos estados o gobiernos, Como como que el que cambian tuvimos los nosotros paradigmas, a partir de la década del 76. Ujú. Exactamente, cambian los son todos cambios, pero fíjense que estamos haciendo un reduccionismo fenomenal, ¿no? Estamos tratando de enfocarnos
y tratar de ver los puntos de inflexión entre los distintos modelos, ¿no? Entonces, un modelo clásico, burocrático, con reglas, con un Estado chico, que después necesitó ampliarse. A partir de eso empiezan a crecer las actividades estatales, hasta que llega un momento donde dicen, bueno, el Estado es demasiado grande, vamos a buscar un enfoque más inspirado en el sector privado. Un poco después aparecen los enfoques que decía recién nuestra colega y compañera sobre subsidiariedad y sustitutariedad, donde el Estado va a hacer aquello, perdón, el mercado debe hacer aquello para lo cual es más eficiente. Y empieza a aparecer toda esta corriente de la nueva gerencia pública, aparece en Australia, Nueva Zelanda, nace por aquellas zonas, Inglaterra, viene a Latinoamérica a partir de la década de 1980, 1990, y también para Sudáfrica y algunos países del continente africano, ¿no? Por supuesto que ya estaba instaurado en Europa. Bueno, pareciera como un movimiento pendular, donde el Estado primero va a ser un poco chico, luego se va a hacer un movimiento más grande, luego se vuelve chico, y en este esquema de nueva gerencia pública, lo que empiezan a aparecer para administrar tiene un enfoque netamente gerencial. Se hace necesaria mayor rendición de cuentas, la necesidad de entender qué pasan con esos fondos, y al mismo tiempo, ¿viste? Empieza a aparecer discusiones. Yo empiezo a sentir gritos por allá de mi hija, así que bueno, en cualquier momento se abre la puerta, hay un golpazo y nos interrumpen las ideas de administración pública. Y empiezan a cuestionarse respecto al rol del Estado, hacia las actividades del Estado, por qué es tan chico, y empieza a aparecer algunas definiciones en función de estudios académicos que dicen que si realmente la nueva gerencia pública y todos estos desarrollos iban a aportar eficiencia al Estado, y el Estado pierde democracia en pos de la búsqueda de eficiencia y eficacia, los resultados, y ahí fíjense, tenemos objetivos resultados, de que el Estado sea más eficiente en este paradigma o más eficaz, en pos de democracia, no se estarían viendo. Entonces se empieza a cuestionar todo este movimiento de gerencia pública y aparecen otros autores que dicen, bueno, hay que abrir un poco más este juego del Estado, empezar a ver en qué se está trabajando, y el Estado tiene que tener una relación mucho más cercana, no solo con el sector privado, sino también con la sociedad. Y empieza a aparecer esta corriente de la gobernanza, donde la agenda pública debería participar, los actores de la sociedad civil, y empieza a aparecer también algunos conceptos como gobierno abierto, un poquito más adelante, cerca de los 2000. ¿Sí? Entonces, fíjense que... Quiero destacar ahí, perdón, una pequeña Sí, interrupción. agrega, Leila, Así, porque yo estoy acá necesito con... más oxígeno. Y así destacamos algo que marcó Daniel, o lo trajo, lo mencionó, de la crisis del petróleo, se mencionó la crisis del... Estado de bienestar. Sí, pero es importante mirar en paralelo cómo los distintos paradigmas económicos van siendo acompañados, o los cambios de paradigmas económicos y las crisis en los sistemas, las distintas formas y modos de producción y de acumulación económica, van siendo acompañados. ¿Qué? ¿Qué dije? No, termina, perdón. ¿Por qué? ¿Te estoy spoileando algo? Sí, hay un cuadrito al final. Tengo un cuadro al final que me parece que es exactamente lo que querés decir. Bueno. Pero está bueno, termina la idea. Iba a pasar a otro tema, pero nada. No, es que en realidad la idea era esa, la idea era hacer un poco ese paralelismo, pero me callo. Está bueno porque está buena la intervención de Dani, está buena tu intervención, yo no me quería anticipar mucho, pero bueno, lo retomemos al final, así aprovecho el cuadro que me costó tanto hacer. Bueno, no, perdón que interrumpí ahí, pero no quería spoiler ahí. Bueno, de estos tres paradigmas clásicos que uno puede revisar en cualquier revista científica, que encuentra en los libros de textos, no están tan marcados ni tan delineados como yo lo estoy haciendo ahora, como lo hemos hecho, y así como les estaba anticipando la profe, por lo general todo esto va atado a distintos movimientos en materia política, económica, social que se van dando en el mundo, y a veces hay distintos tironeos en distintas épocas. No es que en 1998 tenés exclusivamente gobernanza y en 1970 gestión de nueva gerencia pública, ¿no? Entonces, es un intento de que entre todos podamos construir lo que nos va a ayudar a entender cómo sigue la materia, además, porque seguramente vamos a estar viendo
de acá, vamos a estar viendo mucho de acá, y vamos a estar viendo gran parte de lo que está sucediendo acá. En definitiva, y acá voy a volver a presentar, permítanme porque ya no voy a escribir más, cómo están configuradas las principales escuelas hoy, según varios autores académicos, tiene este formato. La administración pública tradicional o burocrática, fíjense que está exactamente lo que ustedes habían planteado. Los autores, Wilson, Weber, Taylor, también está Fayol, pero no en esta. La administración pública tradicional o burocrática, que básicamente remite procedimientos, procesos, pero formales. Acá hay un tema importante para mencionar, y que está contextualizado en parte con lo que decía Leila también. ¿Cuál era la conformación de la lógica en ese momento económica? Bueno, la racionalidad económica y de eficiencia también. La idea de Weber de profesionalización del servicio público. Hay un periodo luego, entre el 68, 70, pero un poco más adelante, donde empiezan a aparecer ya, se empieza a perder esta idea del hombre en un sentido mecánico, y empiezan a aparecer la visión del hombre ya con cuestiones más de sociales y equidad, con cuestiones más de moralidad, digamos. Hay unos esbozos de participación ciudadana y un rechazo al modelo burocrático tradicional que no termina del todo de consolidarse en esa época. Fines de 70, ya más consolidada entre los 80 y los 90, está la nueva gerencia pública, Hood, Osborne y Gabler, con la aplicación de los principios del sector privado. Fíjense que todo esto lo armaron ustedes y es prácticamente el mismo marco teórico que tengo yo. Énfasis en eficiencia, competencia y descentralización, indicadores de desempeño y orientación a resultados. Y por último, la gobernanza pública, nueva gobernanza, acá lo ponemos desde 1990, pero yo les diré que son más 1996, 95. Está Peters, este autor no lo conozco, soy honestamente, pero bueno, quedó ahí para no quitarle mérito. Y Osborne. De nuevo, parte Osborne que se lo replantea. Y también tenemos algunos otros autores como Robinson que no están ahí. Lo que se plantea es el Estado en el marco de redes de colaboración entre actores públicos, privados y la sociedad civil. Lo que les decía recién respecto a qué está haciendo esta nueva gerencia pública, qué están haciendo esos gerentes de la administración pública que vinieron a reemplazar a los burócratas. Bueno, estos gerentes les exigimos transparencia, les exigimos rendición de cuentas. Y hay una migración de lo que habíamos hablado acá, este enfoque que planteamos orientado al ciudadano, que se empieza a vislumbrar acá, pero que posiblemente tenga su mayor énfasis de este otro lado, en la gobernanza, ¿no? Se enfoque mirando al ciudadano con los impactos de las políticas públicas. Entonces, bueno, algunas de las tendencias actuales, siguiendo desde 1996 en adelante, en el marco de la gobernanza, bueno, como hablamos de la gobernanza pública, gobiernos abierto y digital. El gobierno abierto y digital, gobierno abierto principalmente remite a la posibilidad de la participación en la agenda gubernamental por parte de la ciudadanía. Lo que nosotros muchas veces vemos como gobierno abierto, en definitiva, es transparencia. Ponen grandes portales los gobiernos de gobierno abierto, valga la redundancia ahí, donde suben datos, que no siempre esos datos son de transparencia clara, sino que muchas veces son transparencia opaca, son incompletos, no están todos los años, no están todos los informes que uno necesita ver para poder tener información, pero bueno, le llaman gobierno abierto, y fundamentalmente estamos muy influidos por los aspectos de digitalización, ¿sí? Ya a partir, un par de años antes de la pandemia, pero ya a partir de la pandemia esto se acrecentó, la digitalización prácticamente se volvió la regla, y también a partir de la pandemia tenemos lo que es la administración pública sustentable y resiliente, esta palabra que se puso de moda, donde lo que integramos, tal como lo planteaba la profe la clase pasada, no es ni más ni menos que el desarrollo sustentable, desarrollo económico sustentable, pero desarrollo sustentable, en fin, a todo lo que tiene que ver con los objetivos del Estado. Bueno, unas últimas dos cuestiones, y ahí sí, ya resumimos todo. Una pregunta sería, ¿esto ha seguido una suerte de evolución o son contradictorias estas teorías, son mutuamente excluyentes? ¿No? Entonces, ¿qué criterios tendríamos que tomar nosotros para ver si realmente acá hubo una evolución lógica, conceptos que fueron evolucionando, o hay cuestiones que las ponen como contrapuestas, ¿no? Entonces, ahí uno lo que podría hacer es recurrir a este autor, es parte de la bibliografía complementaria que está en la materia de administración pública,
que es Evolución de la Historia de la Administración Pública, y el autor es un doctor de origen chino, Lin Zhendong, y él plantea a lo que nosotros venimos estudiando un poquito más desagregado. No los voy a repetir todos. Administración pública tradicional, nueva administración pública, nueva gerencia pública y gobernanza. Fíjense que entre medio él describe algunas otras. ¿Y por qué describe otras? Porque utiliza unos 4 o 5 elementos para poder determinar las principales características de estas escuelas, ¿no? About, Son, está en inglés, no algún día about. lo voy a traducir, Mm. los principales valores, Assumptions about cuáles human son las nature. principales, cuál es Era la chino, ¿eh? naturaleza humana que se asume en la escuela, el rol del gobierno y el posicionamiento en la disciplina. Quedémonos con estos 3 primeros. Ya habíamos dicho que la administración pública tradicional, eficiencia y economía, hombre racional, más allá de su mecanicismo, y el gobierno es un implementador de pocas políticas, seguridad, defensa, justicia, pero implementador, en fin. La nueva administración pública con Fredrickson ya lo que plantea es al hombre como un ser con derechos, con moralidad, completamente distinto en términos de los valores propios de esta teoría disciplinaria de la administración pública, plantea el tema de la equidad social y lo tiene también al gobierno como un implementador. Fíjense que acá en esto hay coincidencia entre estas dos. Aparece como si fuera una teoría de administración, la privatización, que ustedes, quienes vieron, si no me equivoco, gobernanza, la plantearon como parte de la gobernanza, pero en realidad esto sucedió mucho antes. Uno de los referentes Yo de no esto dije es eso. Sabas. Yo Está, dije en que mi pasó opinión, durante el dentro de lo gobierno de que es Menem, que es en donde terminó la Menem y ahí nueva empezó gerencia la pública, gobernanza. y les digo por qué. Fíjense cuáles son los principales valores de esta escuela que plantea este autor. Performance, es decir, la performance, el desempeño del gobierno. El hombre como un ser racional económico, y Helsman, al igual que Steersman, lo que significa es como un timonel, como la persona que maneja el barco. Estos autores de la nueva gerencia pública y de las privatizaciones lo ponen al gobierno como una persona que conduce, pero que no se mete mucho, ¿sí? Va a guiar, va a ser el que maneja el timón. Los principales valores son la performance, la asunción sobre la naturaleza humana es que el ser humano es racional, por lo tanto, la separación entre privatización y nueva gerencia pública, si bien la hace este doctor, podría tener sus Se está grabando la llamada. detractores. Administración democrática también vuelve a una percepción más del ser humano como un ser de derechos, cuestiones morales. Volvemos a tema de equidad, fíjense, lo cortamos en 79, lo retomamos entre el 87 y el 91. Hace referencia a la escuela de administración pública, muy parecido, pero el Estado, mientras en este caso era implementador, acá es un integrador de prácticas sociales. No es, aparece otro Armstrong, no el que estudiamos nosotros, y no es una corriente que se refleje mucho, posiblemente esté incluida también dentro de la nueva administración pública. Y acá donde se nos hace un poquito de lío es New Public Service, New Public Management, sería nuevo servicio público y nueva escuela de valor público, por decirlo de alguna manera. Lo que es el comportamiento holístico con Pierre Six, es el autor inglés, que es lo ya entrado el siglo XXI, es parecido a esta escuela del nuevo servicio público, pero con algunas características propias, donde la principal asunción de los valores que busca esta escuela es la eficiencia global, el Estado también como un integrador, y stakeholders lo mira, es como una relación accionistas y empresa, tiene otra perspectiva respecto a cuál es el rol o clientes, cuál es el rol que está teniendo la persona respecto de la administración. Nuevo servicio público, yo diría que tanto como la escuela de New Public Management, nueva gerencia pública, nuevo servicio público, y yo acá sí vislumbraría algún tipo de evolución. ¿Y por qué los planteo eso? Porque en definitiva, esta escuela se enfoca en el performance, en la eficiencia, y como ya vimos, hacia fines de los 90, esto quedó como incompleto.
seguíamos con la idea de que el hombre era un ser racional, pero cuando nos venimos para este lado, nos venimos para acá ya, lo volvemos a retomar al hombre como una fuente de derechos civiles, de nuevo esa idea del Estado como un prestador de servicios y de garante de los derechos, que se vuelve de un timonero, no sé cómo se dice, A Videla no ya le un gusta. servidor A Videla no le gustan los derechos de civiles. la ciudadanía, ¿no? Es decir, pasamos de lo que es, de verlo, de una escuela más de carácter en términos presupuestarios, económicos, una escuela productivista donde el Estado es productor, cede parte de esa producción al mercado, se empieza a ir hacia un Estado que prestador de servicios, mira cuál es el servicio que tiene que prestar, y ya hacia el último, que nos venimos acá, hay, por decirlo de alguna manera, se recapacita un poco respecto a todo esto, principalmente acá, porque ya se lo empieza a plantear como que si bien el hombre es un ser racional, pero no es solamente un ser racional en términos económicos, y esa racionalidad es mucho más compleja que pensar el hombre en términos de costo, que el hombre o la mujer o el ciudadano, la naturaleza humana, plantearla en términos de racionalidad económica, costo-beneficio, sino que es mucho más compleja. Y esto se empieza a mezclar con las escuelas del comportamiento también, como la de Richard Thaler, que empiezan a aportar acá. Y lo importante de todo esto es el reposicionamiento de los valores del Estado como una entidad que va a generar valor público. Es decir, la nueva gerencia pública estaba en el enfoque en la eficiencia y en la eficacia de la administración en torno al producto. La New Public Service ya empieza a orientarse también producto, empieza a brindar parte de esos productos, lo empieza a brindar el mercado, se enfoca también en servicio. Pero cuando llegamos a lo que es la concepción de la nueva escuela del valor público, lo que Moore dice es, bueno, tenemos que pensar en la creación de valor, cómo el Estado genera valor. Y permítanme que les ponga un ejemplo para tratar de pensarlo esto de otra forma. Supongamos que el Estado tiene que llevar a cabo todo un esquema de cañerías de agua potable, que de hecho hay una partida en el presupuesto que por lo general es muy baja. Se llama agua potable y alcantarillado. Entonces eso lo puede concesionar el sector privado o lo puede hacer el Estado. Quizás algún Estado con una mirada más burocrática esté más preocupado por cómo el Estado va a procesar todo el esquema legal para poder llevar a cabo la contratación. Y va a tratar de que en ese camino sea lo más económico posible. Puede haber algún atisbo de eficiencia, pero está concentrado más que todo en eso. Una escuela de la nueva gerencia pública, con algún tipo de visión de producción, supongamos que el rol de producción no lo va a tomar el Estado, va a enfocarse en el producto concreto que va a tener, ¿sí? Que va a ser la tubería o la cañería. Y va a planificar y programar y presupuestar una serie de insumos para que el Estado logre llevar a cabo esa cañería. O va a provisionar, vía financiamiento público, para que algún privado lleve a cabo esa cañería. Pero quedémonos en la idea con que lo va a hacer el Estado. Entonces el Estado va a brindar un producto, la cañería. Ahora, vamos un poquito más allá. La ciudadanía tiene derecho al acceso al agua potable. Entonces, en definitiva, no solo es importante la cañería, porque nosotros podemos producir esa cañería, pero resulta que cuando vamos a abrir la canilla no sale agua. Entonces ya el Estado se empieza a preocupar porque hay un servicio que le llegue al ciudadano, ¿no? Ahí estaríamos pensando en una escuela más orientada a servicios. Y por último, lo que plantea Moore dice, no, vamos un poco más allá. Acá lo que el Estado quiere lograr es un impacto. Ese impacto, por lo general, debe agregar valor en la sociedad. Y ese valor en la sociedad que agrega la cañería y que le llegue el agua y todo lo demás que yo dije en este ejemplo que armé rápidamente, es tener la población sana, por un lado, y por otro lado es desarrollo sustentable, por ejemplo. Entonces, fíjense que son distintas instancias de intervención en esta evolución de esta nueva escuela, y por eso Hood lo plantea al Estado como un estratega de generación de valor. Y ya esto va en línea con algunas de las teorías económicas, por ejemplo, que se plantea hacia el final, más cercana, Mazzucato, de cómo el Estado, en el fondo, también es un emprendedor y puede generar valor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, todo este lío simplemente para mostrar este péndulo. Les aseguro que si hubiera sido presencial hubiera sido menos, pero bueno, no
nos olvidamos de la presencialidad hoy. Nosotros en términos de coloquiales, en términos de la calle, lo planteamos si algunos son de izquierda, otros son de derecha. El autor chino va un poco más allá y lo plantea racionalidad instrumental y eficiencia. Y por el otro lado, orientación a valores y altruismo. Entonces él va catalogando las distintas escuelas y dice, bueno, algunas escuelas van a tender más hacia la derecha o hacia la eficiencia y la racionalidad instrumental, y otros van a tender más hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, con algunos conceptos más altruistas y con una fuerte orientación a valores. ¿Sí? Entonces tenemos la nueva administración pública, que le siguió a la administración pública tradicional, la administración democrática. De este lado tenemos la privatización, la New Public Management, y después tenemos de este otro lado New Public Service No pudiste conectar mal a la y Public Value Management. O sea, la nueva gerencia pública de este lado y las últimas dos que yo analicé de este otro lado. Del lado de la derecha también tenemos gobernanza holística y en el fondo tenemos la situación que hoy podría ser ideal, que es este péndulo en suspensión que dice es el punto más bajo. Y en este punto más bajo es donde yo pienso que nos encontramos hoy, donde estamos teniendo, no digo en Argentina, ¿no? Pero por lo general, donde estaríamos hoy, que tenemos por un lado gobernanza holística y gestión pública orientada a agregar valor. Y fíjense que yo les planteaba esta evolución, pero acá el autor chino los plantea en sentidos contrarios. Dice, no, en realidad lo que yo les planteé como evolución, que era esto y esto, él los pone en dos lugares distintos. Entonces, bueno, de nuevo, ¿qué reforzamos? Primero, la idea de cómo se van posicionando las distintas escuelas de administración, cuáles son las características que tiene cada una de estas escuelas, ¿no? Donde vemos desde la más tradicional, cuando empezamos viendo Weber, hasta las últimas, la gobernanza holística o gobernanza de Moore y de Perry y Six. Vemos también muchas veces que algunas de estas cuestiones que nosotros convivimos en el día a día, de hablar que si uno es de izquierda, que si el otro es de derecha, también tienen algún esquema de racionalidad por detrás, tienen algún sentido. Y fundamentalmente lo último que quiero llegar y asociarlo con la clase que trajo colación Leila, y acá Leila me va a ayudar con el último cuadro porque es en lo que yo la terminé interrumpiendo un poquito ahí, tiene que ver con cómo encaja todo esto, ¿no? Porque hablamos de Estado, hablamos de administración pública, hablamos de mercado, de economía, no las hablamos, pero tocamos ciencia política. Y también podemos tocar la administración, ¿por qué no? Alguna de las ciencias de la administración. Entonces, ¿cómo podríamos sistematizar todo esto? Y acá en este cuadro no sé si se alcanza a ver bien completo. Aclaro que es un cuadro en desarrollo, con lo cual puede tener algún error. Me lo van avisando. Y vamos haciendo algún tipo de paralelismo. Y acá es importante las intervenciones también de ustedes como para completarlo, entre las distintas teorías económicas, teorías políticas, teorías del Estado, teorías de administración. Confieso que me quedó porque venía siguiendo el libro de las eras que tiene la Escuela de Administración. Que bueno, no me las dejé porque me pareció interesante. De administración pública. Ahora lo que vimos en la materia, la clase pasada, hicimos alguna introducción a esto. Hoy yo repasé algunas de estas teorías muy por encima, prácticamente sin tocarlas. Y sí hemos visto de lleno las teorías de administración pública. Y me estoy quedando sin batería en todos lados. Entonces fíjense. 1700, y esto lo digo rápido, Leila, así podés darle un redondeo de lo que de la crisis del petróleo, los excedentes mundiales y todo lo demás. No, va perfecto. Yo no sé si saltaba, va bien, tranquilo. No me tenés tantos Es que sabes que te pusiste nervioso cuando me quedé sin batería en la computadora y ahora te cuento que me estoy por quedar sin batería en el celular, por eso te dije que sigas vos después. Pero bueno, vamos a tratar de resumir porque ya es una clase pesada, con mucha historia, mucha teoría y ya estamos cerca y con hambre. 1700 a 1800, algunas de las principales teorías económicas con la fisiocracia, ya ahí 1800 partimos con Smith. Teorías de contrato social, liberalismo en términos de teorías políticas. En materia de teorías del Estado, se posiciona el Estado liberal, mínima de intervención en la economía, Estado de derecho. En teorías de administración, al igual que en las teorías de administración pública, administraciones patrimonialistas o patronazgo. Fíjense que acá es cuando recién se empieza a consolidar
la disciplina del management, como la conocemos hoy, o las teorías empiezan a hacer por acá, de si bien management, hay se refieren evidencia de a que existencia anterior, administración. pero ese patronazgo, esa decisión patrimonialista donde la mayoría de la administración, y la administración entendida como quien termina gestionando el día a día, vamos a decirlo así, del Estado, está basada en personas que son seleccionadas por la monarquía, por la nobleza, sin ningún tipo de acceso por mérito ni de burocracia. Acá dice burocrática, pero no estoy convencido que esté bien. Entre 1800 y 1900 aparece alguien que no lo hemos nombrado hasta ahora, que es Marx, Carlos con la Marx. lucha de las clases y la teoría de valor-trabajo. También entran en conflicto los neoclásicos en teorías económicas. En materia política, de teorías políticas, las democracias representativas, el socialismo utópico y también el científico, un Estado liberal clásico que se mantiene, limitación del poder estatal, énfasis en derechos individuales, administración científica con Taylor, con Fayol, y en la administración pública tradicional, que replica un poco la administración científica del sector privado, y empieza a aparecer la burocracia de Max Weber. Entre 1900 y 1960, ya lo hemos mencionado, Keynes, con el intento de estabilizar la economía. En materia de teorías políticas tenemos fascismo, comunismo, democracias liberales, teorías del estado de bienestar, mayores derechos sociales, mayor intervención económica estatal. La administración clásica se mantiene todavía con Fayol, acá entre medio. Después, si quieren, los administradores les puedo dejar un texto de Harvard Business Review que hace un recuento por todos los grandes pensadores de las teorías Yo de también sé administración. Harvard como computadora. Mantenemos Sí. burocracia, ya una burocracia que empieza a llegar a su límite con el cierre de lo que es el estado de bienestar. Y 1960-2000 aparece el esquema de Friedman con el monetarismo, los neoliberalismos. Hay una expansión de la democracia porque empieza a bajar, empieza a caer en los estados más comunistas, las ideas más comunistas, a pesar de que siguen. Dentro de teoría del Estado aparece el Estado neoliberal, reducción del gasto público, el mercado como un regulador de bienes y servicios, aparecen las privatizaciones, aparecen las teorías de la nueva gerencia pública. En materia de teorías de administración, y aquí sí lo dejo porque es importante y lo vemos en gubernamental y creo que impacta aquí, es la teoría de sistemas y la teoría la gestión para resultados de Drucker, principalmente porque estos son los dos influyentes claves en lo que es la nueva gerencia pública, que es el enfoque gerencial de eficiencia y descentralización. Y de 2000 a la actualidad, las teorías económicas ya empiezan a rayar yo diría de 2000 a 2020 y pico, economías conductuales de Richard Thaler, con las decisiones económicas influenciadas por la psicología, el racionalismo absoluto de la economía empieza a verse que no es, ya se sabía, pero bueno, se empieza a confirmar ya a través de las teorías psicológicas que no funciona tan así. Las críticas al neoliberalismo a partir de los 2000, que nosotros la hemos vivido en carne y hueso, la mayoría de ustedes ya debe haber nacido o debe haber crecido a partir de los años 2000 y vivimos las distintas crisis. Nosotros que estamos desde hace mucho más tiempo, ya pasamos yo pasé por neoliberalismo, cierre del neoliberalismo, algo de socialismo, un intento de neoliberalismo, otra vuelta a un intento de socialismo y ahora de vuelta a algo que no sabemos qué es, pero podríamos decir neoliberalismo. Habrá que esperar que se cierre la gestión del presidente actual o un par de años para poder evaluarla. En materia de teorías políticos, convivencia de populismos, democracias digitales, participación ciudadana, gobernanza, cooperación internacional, pensemos en los acuerdos, en los ODS. Yo diría críticas al neoliberalismo, acá sí. Todavía la podríamos extender un poquito más, porque por ejemplo, si pensamos en Donald Trump, no pienso en un neoliberalismo, todo lo contrario, pienso más en una centralización, en un Estado mucho más, ¿cómo se dice? Hacia adentro. Oh, se me fue la palabra. Teoría del Estado, Estado regulador y Estado emprendedor. Acá lo vemos al Estado como lo plantea Mazzucato también. ¿Por qué no el Estado innovando y en el marco del crecimiento sostenible? Y en materia de administración, gestión del conocimiento, muy fuerte lo que es gestión de conocimiento, pensaría yo, hacia ya los 2000, ahora ya nos estamos yendo más a todo lo que tiene que ver con cuestiones digitales,
pero la gestión del conocimiento y la cultura organizacional fueron muy fuertes entre 2000, 2010, con las distintas teorías de cómo se construye conocimiento hacia adentro de la organización. La administración por objetivo de Peter Drucker, por ejemplo, y las teorías anteriores, trataban de alinear a algunos de los objetivos organizacionales, a toda la organización hacia los objetivos organizacionales, por ejemplo, la teoría del sistema integró las distintas, la idea de que la organización funciona como un todo, basándose en esquemas de naturaleza, y bueno, llegamos a lo que es la gestión del conocimiento, que básicamente maneja la cultura organizacional. ¿Cómo conocen las organizaciones? Es la pregunta. Y por último, estamos parados hoy, estamos posicionados en términos teóricos, habrá que ver la evolución de esto en los próximos 30 o 100 años para los próximos que la escriban, con este tridente entre Estado, empresas y sociedad civil, y una fuerte transformación de la administración pública en una administración mucho más digitalizada. Bueno, ahí están todos los autores que he venido relevando. Leila, si querés terminar ahí con el comentario, así lo completamos lo que habías dicho Sí, en marco de ese cuadrito. Volví a poner, ay, te fuiste con el cuadrito ese. Sí, lo presento, no hay problema. Ese histórico. Bueno, primero que todo, gracias, excelente organización de los conocimientos, así como para que tengamos un punto de partida, como un mapa ha hecho Diego, muy interesante, muy valioso. Quiero decir una cosa, yo tengo siempre un dilema con los cuadros y con los esquemas, porque a veces es muy difícil esquematizar, pero ya lo dijo Diego, o sea, muchas veces estas cosas es difícil ponerlas o categorizarlas cada una en un casillero. Como acá somos mayoría contadores, tendemos a, o queremos tener ordenadas las ideas, cada librito en su lugar, ¿no? Cada categoría en su lugar, y a veces se mezclan, a veces pueden sonar acá como algunas cosas que debieran llamarles la atención, por ejemplo. Ven que, por ejemplo, marxismo, después, no sé si a spoilearle, porque después cuando vean a algunos autores, por ahí les llama la atención, pero ven que, por ejemplo, la gente asocia marxismo con comunismo, y acá los tenemos en distintas celdas, ¿ven? Por ejemplo, el marxismo se vincula más a un estado liberal clásico, y acá sí, esto me parece que el keynesianismo, asociarlo con el comunismo, con el fascismo, por ahí tienen algunos matices, ¿no? O sea, no son fáciles de poner en relación directa, pero bueno, sí que hay como graduaciones ahí, o estas están juntos, ¿no? Fascismo, comunismo y democracia liberal. Claro, es una síntesis de 60 años. Es como de los 60 años, claro, y todo lo que hubo acá. Entonces, bueno, Leila, hay un comentario, pero fíjate que no es menor lo que vos decís, porque primero, el marxismo de por sí no representa el comunismo, que fue otra elaboración completamente distinta sobre las bases de las ideas de Marx. Eso por un lado. Por otro, lo que te muestra él en la década esa, 1900-1060, a mi entender, y por la forma en la que lo voy armando, es la convivencia entre las distintas visiones, que es un poco lo que le falta al cuadro, porque si no, es imposible poder mostrarlo, ¿no? Pero es fascismo, comunismo, y también hay democracia liberal, luchas ideológicas en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Eso es lo que se debatió y fue el caballo de batalla de la primera mitad del siglo XX. O sea, en la primera mitad del siglo XX se debatieron 2 esquemas o 3 esquemas ideológicos muy fuertes, y uno ganó, ¿no? Y ahí volvemos de vuelta a pensar en esto que yo les decía antes, perdón que me hablara un poquito, respecto de cómo es el orden mundial en términos de la conformación de los estados, porque se termina imponiendo, por decirlo de alguna manera media, así en el aire, y con este criterio que vos decís de encasillamiento, a pesar de que todo lo que es social es muy difícil de poder encasillarlo, pero se termina nivelando a partir de los primeros 50 años del siglo XX. Uno de los principales países que a nivel del mundo termina imponiendo un esquema ideológico que es el que termina avanzando o termina cooptando después toda la segunda mitad, en mi entender, digamos, ¿no? Un poquito como para ampliar ahí esos cuadritos que sí, evidentemente van a quedar cortos.
Exacto, entonces lo que hay que mirar son tendencias y estas teorías que tomémoslas siempre a las teorías, no como desarrollos autónomos que se van gestando así porque alguien se sentó abajo de una palmera y empezó a desarrollar teorías, sino que a todo esto hay que atravesarle los contextos históricos, ¿no? Ujú. Y entonces, estas son las teorías que son intentos de explicar los fenómenos económicos que van sucediendo y su reflejo luego en explicaciones y en cambios de modelo. Entonces esto que yo intentaba recién explicarle, en realidad Yo no te me estaba quedé spoileando, en el primer cuadrito que eran 3 porque lo que yo quería marcar era que es como que el mercado, conecten esto, los sistemas económicos son como la relación material que se va dando naturalmente, ¿no? Entonces, Es como que dicen no dice nada. la forma primigenia de producción y de intercambio de bienes a lo mejor ni siquiera tenía moneda de intercambio, entonces no necesitaba tantas regulaciones. La distribución de la tierra lo mismo, o sea, no les voy a en 15 minutos querer explicar la historia de la evolución de la humanidad antropológicamente, pero simplemente como para que con este cuadro logremos entender que las formas del Estado van acompañando los procesos económicos de base, los procesos materiales, que van siendo paradigmas, esto es lo que yo les decía antes, los paradigmas que son modelos o formas de convivencia que resultan en un momento determinado, para decirlos así en términos bien criollos, que resultan por un tiempo, pero luego maduran y entran en crisis. No, yo me tengo que ir a las 50, tengo que regresar. A menos que me vaya a la calle Y retomando esta porque palabra crisis para decir, hay una crisis de un modelo paradigmático que se manifiesta en un momento dado como que no funciona más, y entonces se producen hechos, eventos que catalizan en una necesidad de cambio de sistema de producción y de intercambio. Y eso como resultado, esas crisis en el sistema económico, al cabo de poco tiempo tienen una consecuencia en el cambio de modelo de Estado. Y entonces hay crisis en el sistema económico y crisis, lo que se conoce como crisis fiscal del Estado. Y lo que dice un autor que analiza esto históricamente, o sea, todo esto históricamente, lo que dice es, bueno, en realidad, cada uno de los sistemas desde la esclavitud, el feudalismo, hasta el sistema capitalista en sus distintas formas, van generando externalidades que el Estado moderno logra capturar, salvar esas externalidades, y cuando absorbe esas externalidades genera las crisis fiscales, o sea, esa crisis brota por el lado de los estados. Entonces entra en crisis el Estado, el modelo de Estado, y se requiere generar un nuevo modelo